Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Hoy hablo de un autor eclipsado por su personaje, un hombre que fue más que el creador de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle fue médico en un ballenero en el océano Ártico, autor de libros de ciencia ficción e históricos y firme creyente en el espiritismo. Nació en Edimburgo, aunque era de origen irlandés y católico, en 1859, en plena época victoriana. Su madre, mujer culta, fue quien le transmitió el placer por la lectura, los idiomas y el conocimiento en general. La lectura fue una evasión para Doyle, cuya familia pasó muchas estrecheces económicas a causa de los problemas psicológicos del padre. Por influencia de su madre se inicia en el estudio de la medicina. Ingresó en la prestigiosa Universidad de Edimburgo y allí tuvo un profesor de anatomía forense, el profesor Joseph Bell House, quien afirmaba que la observación de todos los detalles de un cadáver podía mostrar de qué había muerto y cuáles eran sus hábitos de vida. Esto impresionaba mucho a sus alumnos, incluido Doyle, quien se inspiró en este profesor para crear, años después, a Sherlock Holmes. La obsesión de Arthur Conan Doyle era ayudar económicamente a su familia. Así, antes de terminar la carrera de medicina, se embarcó en un ballenero y durante varios meses recorrió el océano Ártico. No sería la última de sus aventuras. Ejerció también como médico en un barco comercial por la costa de África Occidental y participó en 3 guerras: la de Sudán, la de Sudáfrica y la Primera Guerra Mundial. Una vez licenciado, Arthur Conan Doyle tuvo muchas dificultades para conseguir clientes. De hecho, él decía que en su consulta tenía 2 salas de espera, las de sus clientes y la suya propia. Es en estos tiempos de espera en los que él comienza a escribir relatos que envía a las revistas de la época. Él quería vivir de la literatura, pero todavía no ganaba lo suficiente. Escribía novelas de investigación criminal, pero estas historias eran consideradas un género menor. Fue autor de novelas históricas buscando ese prestigio y una forma de vida, ya que en ese momento estaba ya casado y tenía 2 hijos. Estudio en Escarlata es la primera de las obras del canon holmesiano, es decir, de las novelas y relatos escritos por Doyle y protagonizados por Sherlock Holmes. Esta obra la vendió por entregas a la revista Strand Magazine. Para él era una obra más. De hecho, en Gran Bretaña no tuvo mucho éxito, al contrario que en Estados Unidos. Con su segunda obra sobre Sherlock Holmes recibió una oferta para hacer una gira por todo Estados Unidos. Después llegaron las adaptaciones al teatro y finalmente el cine impulsó el éxito masivo de las obras de Sherlock Holmes. La inspiración literaria para crear a Sherlock Holmes nacía del personaje creado por Poe, Auguste Dupin. Holmes era un caballero inglés, hábil con el disfraz, conocedor de los bajos fondos, experto boxeador y esgrimista, a quien le gustaba tocar el violín y que consumía cocaína inyectada cuando no tenía un caso que resolver. El mundo de las mujeres es un misterio para Holmes. Cree que son peligrosas. Solamente siente fascinación por una, Irene Adler, una mujer astuta, independiente y bella. Holmes quería mantener a raya sus emociones porque era la forma de poder aplicar la deducción, la observación y el análisis. La mayoría de los relatos de Holmes están narrados por su amigo el Dr. Watson, quien se puede considerar un trasunto del propio Arthur Conan Doyle, ya que era médico, viudo, Doyle enviudó de su primera mujer y se casó en segundas nupcias, escritor y participante en conflictos militares. Para crear al eterno enemigo de Holmes, James Moriarty, Doyle se inspiró en la figura del criminal Adam Worth. Por cierto, Elemental y querido Watson aparecen en la obra de Doyle por separado y en historias diferentes, nunca la frase completa. Fue el cine quien popularizó esta expresión. Para desconcierto de Doyle, Sherlock Holmes se convirtió en un personaje tan real que muchos lectores le enviaban cartas a su creador pidiéndole un autógrafo del detective. Doyle tuvo una relación contradictoria con su criatura. Gracias a Holmes disfrutó de estabilidad económica, pero al mismo tiempo pensaba que había hecho concesiones al gusto popular y que estas ficciones policiales estaban eclipsando al resto de su obra. Creía que si no hubiera dedicado tanto tiempo y esfuerzo a las aventuras de Holmes, habría ocupado un lugar más importante en la historia literaria y por eso dio muerte a su personaje en el relato El problema final, publicado en 1893. Mientras, Doyle seguía escribiendo otras obras que a él le resultaban más interesantes que las protagonizadas por el detective.
publicó El mundo perdido, que fue adaptada al cine mudo y que inspiró años más tarde la novela Parque Jurásico. Le ofrecieron cheques en blanco para resucitar a Holmes. Recibía a diario cartas que pasaron de la petición a la amenaza. Incluso su madre le dijo que recapacitara. Finalmente, en 1903, 10 años más tarde, Holmes volvió a protagonizar una colección de relatos. El canon holmesiano está compuesto por 56 relatos cortos y 4 novelas. Arthur Conan Doyle con el tiempo fue un gran defensor del espiritismo, pero ¿cómo puede ser que un autor que creó un personaje tan racional como Holmes se convirtiera a las tendencias espiritistas? La Primera Guerra Mundial supuso la muerte de millones de personas, un desastre sin precedentes. Doyle vio morir a su hijo menor, a su hermano y a 2 de sus sobrinos. El espiritismo era la respuesta de muchas personas a esta situación nunca vivida. El espiritismo se asociaba a personas ignorantes, por lo que en los círculos en los que se movía Doyle perdió amistades y tuvo muchos detractores. Estas creencias no las transmitió a Holmes, pero sí a otros de sus personajes, como el profesor Challenger, que comenzó sus aventuras en el mundo perdido siendo un científico racional y acabó estando influido por el espiritismo. Arthur Conan Doyle murió en 1930. Fue mucho más que el creador de Sherlock Holmes. En su epitafio puede leerse: temple de acero, rectitud de espada, Arthur Conan Doyle, caballero patriota, médico y hombre de letras.